correspondiente esta semana es hablar acerca de dinámica y estática, ¿sí? Cuando nosotros hablamos acerca de dinámica y estática, vamos a hablar acerca de, por ejemplo, la dinámica estudia los cuerpos, el movimiento de los cuerpos, pero considerando las fuerzas que generan este cuerpo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un auto que se está moviendo, por lo tanto, este auto se mueve debido a la acción de fuerzas. La dinámica estudia las fuerzas que generan movimiento. Este movimiento puede ser lineal o puede ser circular. Entonces veamos algunos conceptos. Entonces vamos, lo primero que nosotros se nos viene a la mente es fuerza. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es una fuerza? Nosotros decimos que la fuerza influye a cambiar el movimiento. Entonces nosotros decimos que la fuerza es una cantidad vectorial que la vamos a representar con vectores, con flechas. Entonces una fuerza es un vector, ¿ya? ¿Qué es lo que va a generar esta fuerza? Esta fuerza lo que va a generar es cambiar el estado de un cuerpo, ya sea si está en reposo, entonces le va a impulsar para que se mueva, se traslade. Entonces nosotros decimos que las fuerzas pueden ser externas o internas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, sobre este auto están actuando fuerzas externas. En este caso tenemos estas personas, están jalándole con una fuerza. En las llantas hay acción, hay fuerza, también hay peso. Entonces, sobre este camión están actuando 4 fuerzas externas, pero a nivel, ahí está la tensión, las fuerzas normales. Pero a nivel atómico podemos hablar acerca de las fuerzas que existen entre los electrones y protones. En este caso son fuerzas internas. Inercia, nosotros decimos que la inercia es una propiedad que se manifiesta como la tendencia de modificar su estado de un cuerpo, ya sea de reposo o ya sea de movimiento. Entonces, la inercia es la oposición que presentan los cuerpos a modificar su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento. Entonces, nosotros decimos, acá yo tengo un auto, un camión, que su estado de inercia es de reposo, está en reposo, entonces ejercemos fuerza para modificar su estado de reposo, entonces nosotros decimos que este camión se resiste a cambiar su estado de reposo, por lo tanto su inercia es mayor. Acá tenemos un joven que está manejando una bicicleta, su estado de movimiento, inercia de movimiento, de pronto choca con un perro, entonces decimos que la persona sigue conservando su estado de movimiento, por eso sale disparado. La masa es una cantidad escalar, siempre es positiva, podemos medir a la masa utilizando una balanza. No te olvides que la unidad en el Sistema Internacional de la Masa es el kilogramo. Entonces nosotros decimos que la masa es la medida cuantitativa de la inercia. Cuanto mayor masa tenga un cuerpo, mayor inercia poseerá. El peso. El peso es una fuerza, entonces nosotros tenemos varios tipos de fuerza. En este caso estamos mencionando el peso o también llamado fuerza gravitatoria. Unos lados lo llaman peso o fuerza. Vamos a poner acá. No me permite, o fuerza gravitatoria. Que no me permite, vamos a ver. Entonces nosotros hablamos del peso o fuerza gravitatoria.
Peso o fuerza gravitatoria. Lo vamos a representar por la letra W. Y decimos que el peso o fuerza gravitatoria es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos debido a la gravedad. Lo podemos medir con un dinamómetro. Los dinamómetros miden fuerza. Este dinamómetro puede estar constituido por una balanza y un resorte. El peso, para determinar la magnitud del peso, la magnitud, lo podemos hacer mediante la masa. A la masa le multiplicamos la gravedad y ya tengo la magnitud del peso. ¿Ya? Para determinar la dirección, recuerda que el peso es una fuerza vertical que siempre apunta hacia abajo. El peso siempre apunta hacia abajo. Este es el mg. ¿Ya? Entonces yo puedo tener por acá este bloquecito y dibujo su peso. Este es el peso. W, el mg. Dibujo por acá este bloquecito y el peso siempre es vertical, el mg. El peso siempre es una fuerza vertical que apunta hacia abajo. ¿Ya? Entonces no te olvides que el peso o cualquier fuerza lo podemos medir utilizando un dinamómetro que está compuesto por un resorte. ¿Está? Veamos entonces algunos tipos de fuerza. En este caso vamos a hablar acerca de las leyes de Newton. La primera ley habla acerca del principio de la inercia. Esta primera ley me dice que si la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúa sobre un sistema es nula, el cuerpo se mantendrá en reposo o se moverá con velocidad constante. Entonces acá me dice así, si la fuerza resultante sobre un cuerpo es igual a 0, entonces hay dos posibilidades. Que el cuerpo se encuentre en reposo, o que se mueva con velocidad constante, o sea, MRU. Entonces, si la fuerza resultante es igual a 0, entonces este cuerpo puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. Acá yo tengo, por ejemplo, sobre este cuerpo están actuando fuerzas, tengo su peso, el mg. Hay una fuerza llamada fuerza normal o fuerza de reacción entre las llantas de este automóvil. ¿Ya? La suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0 porque estaba en reposo. Si este auto se mueve con velocidad constante, la suma de las fuerzas sigue siendo igual a 0. Entonces tú sumas el peso, suma las fuerzas normales, quizás acá haya otra fuerza, la suma de todas esas fuerzas es igual a 0. Entonces vamos a ver, tenemos recordar tenemos varios tipos de fuerza. Entonces, tenemos tipos de fuerzas. Tipos de fuerza. Pues para ello voy a dibujar todas las fuerzas que le afectan a este bloquecito que está en un plano inclinado sostenido de una cuerda. Entonces tenemos una fuerza. Esta fuerza se le llama, y hemos dicho, peso o fuerza gravitatoria, ¿no? Fuerza gravitatoria o peso, ¿no? Y ya sabemos que esto se determina como la masa por la gravedad. Toda fuerza se mide en Newton. Otra fuerza que tenemos es la tensión. Hago un corte imaginario y acá está la tensión. Otra fuerza que tenemos, entonces la tensión aparece en cuerdas y cables. Acá tengo otra fuerza, que es la fuerza de reacción o normal. La fuerza
de reacción o normal. Entonces, esta fuerza de reacción o normal es una fuerza perpendicular hacia la superficie y trata de empujar al cuerpo. Y si la superficie es rugosa, que esta superficie es rugosa, aparecerá una fuerza más, que es la fuerza de fricción. Fuerza de fricción o rozamiento. Entonces, pueden haber dos posibilidades. Si está en reposo, se le llama estática, rozamiento estático. Y si está en movimiento, si posee velocidad diferente de cero, entonces es cinético. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Como el coeficiente de rozamiento por la normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esas son algunas fuerzas que van a aparecer en los ejercicios. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda ley de Newton, que se le conoce como principio de la masa. Esta segunda ley me dice que si la fuerza resultante es diferente de cero, entonces acá te dice, si la fuerza resultante es diferente de cero, entonces existirá una aceleración que va a ser directamente proporcional a la fuerza resultante, pero inversamente proporcional a la masa. De acá yo puedo decir que la fuerza resultante es masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, la fuerza resultante tú lo puedes calcular. Recuerda que las fuerzas son como vectores. Entonces, para sumar vectores, ya sabemos cómo sumar vectores. Puedo aplicar el método de paralelogramo o el método de descomposición. Puedo poner como una observación también o como una nota que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Igual dirección. Ya, igual dirección. Entonces vemos por este lado, tengo este bloquecito que ejerce una fuerza y observo que la fuerza es igual a la masa por aceleración. ¿Qué pasa si la masa es constante? La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. O sea que si yo duplico la fuerza, lo que se va a duplicar es la aceleración. Si triplico la fuerza, lo que se va a triplicar es la aceleración. Si la fuerza es constante, ¿cómo se comporta la masa con la aceleración? Decimos que son inversamente proporcionales. La masa es inversamente proporcional con la aceleración. Entonces, si la masa se duplica, la aceleración se reduce a la mitad. Si la masa se triplica, la aceleración se reduce a la tercera parte. Pues veamos algunos ejemplos también. Por acá yo puedo tener este bloquecito y sobre este bloquecito actúa esta fuerza F1, por acá una fuerza F2. Entonces decimos que esta fuerza, por acá hay una aceleración. Entonces puedo decir, sabemos que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Y por este lado, la fuerza resultante tiene una componente X y tiene una componente Y. Acá será masa por aceleración en el eje X, masa por aceleración en el eje Y.
Como puedes observar, en el eje X hay aceleración. Entonces decimos suma de las fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Entonces, las fuerzas que tienen la misma dirección que la aceleración son positivas, las que tienen en contra, negativas. Eso es igual a la masa por aceleración. Puedo tener por este otro lado este bloquecito y acá tiene una fuerza F1 y una fuerza F2. Y digo que este bloquecito se está moviéndose hacia abajo. Entonces acá puedes observar que la aceleración se encuentra en el eje Y. Entonces puedo decir que suma de las fuerzas en el eje Y es igual a la masa por aceleración. La fuerza que tiene la misma dirección que la aceleración es F2. En contra de la aceleración, F1 igual a la masa por aceleración. Entonces puedo decir que la fuerza resultante también lo puedo calcular como suma de las fuerzas a favor de la aceleración menos la suma de las fuerzas contra la aceleración. Recuerda que las fuerzas siempre tienen que ser paralelas o perpendiculares a la aceleración. ¿Qué pasa en este caso? Otro ejemplo, si yo tengo este plano inclinado y este bloquecito se mueve hacia abajo, ahí está la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dibujamos todas las fuerzas que le afectan. Le afecta su peso, el mg. Le afecta, por acá está la normal. Esto es liso, decimos. Entonces, te das cuenta que las fuerzas no son paralelas, ni el peso no es paralela ni perpendicular, entonces descompongo. Este es un angulito teta y este es el mg seno de teta. Mg coseno de teta. Entonces, las fuerzas paralelas a la aceleración serán igual. Entonces decimos fuerza resultante o suma de las fuerzas en el eje paralela va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces reemplazamos y tenemos en este caso que el mg seno de teta va a ser igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que vamos a hacer aplicando la segunda ley de Newton. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos? Reacciones, por favor. Todo claro. No hay, todo claro. Entonces vamos a reforzar esta parte de la teoría con la solución de algunos ejercicios de clase. A ver, acá. Tenemos el ejercicio número 1. En este ejercicio número 1 me dice un cuerpo de 5 kilogramos de masa actúa una fuerza horizontal generando esta ecuación del movimiento. Determine la fuerza. Entonces nosotros tenemos la solución. Tú sabes que la fuerza, entonces vamos a poner finalmente, lo que me piden es la fuerza. Pues recuerda que sobre este bloquecito está actuando, este bloquecito se está moviendo en el eje X. Entonces sobre este bloquecito está actuando una fuerza horizontal. Para determinar la fuerza, tú dices, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Si quieres lo ponemos en el eje X. La única fuerza que está actuando en el eje X es esta fuerza F, la masa es de 5, me faltaría la aceleración. Para ello me están dando la ecuación de la posición. Entonces, cuando sobre este cuerpo de 5 kilogramos actúa la fuerza horizontal, este cuerpo se mueve de acuerdo a esta ecuación de la posición.
Como puedes observar, es una ecuación cuadrática, entonces es un MRV. Es MRV. ¿Puedes hallar la aceleración? Sí, escribe la ecuación de la posición. A ver, ¿te acuerdas la ecuación de la posición de un MRV? Posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Lo único que hacemos es comparar y ¿qué información me trae esta ecuación de la posición? Que la posición inicial es más 4, que la velocidad inicial es menos 10, que la mitad de la aceleración es menos 2. Por eso es que la aceleración es menos 4 metros segundo al cuadrado. Entonces acá sería menos 4. Entonces la fuerza sería menos 20 newton. Recuerda que la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección, pero como en este caso me piden magnitud, recuerda que la magnitud de la fuerza es el valor absoluto, y eso es igual a 20 newton. 20 newton sería nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Todo claro. Todo claro. Revisemos el ejercicio 2. Ese es el ejercicio número 2. Me da un obrero, me dice que va a desplazar una caja de 25 newton sobre una superficie rugosa, ¿ya? Una superficie rugosa, como se muestra en la figura. Me piden que determine la aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar todas las fuerzas que le afectan a esta caja. Esta caja se está moviendo sobre esta superficie horizontal. Entonces, dibujo la fuerza que está actuando. Por acá está esta fuerza F con la que lo está jalando, que es igual a 250 newton. ¿Qué otra fuerza está? El peso siempre se ubica en el centro. Ahí está el peso y siempre apunta hacia abajo. Este es el mg, el peso. Por acá está la normal. Ahí está la normal. Y hay fricción, me dice, porque la superficie es rugosa, ¿no? Rugosa. Y cinética también. Entonces, la fuerza de rozamiento cinética siempre va contra el movimiento. Si se está moviendo a la derecha, a la izquierda será la fuerza de rozamiento cinética. Entonces, me piden hallar la aceleración. Esta caja se va a mover. Entonces, vamos a decir que se mueve en esta dirección. Entonces, vamos a ver que las fuerzas tienen que ser paralelas o perpendiculares. Y como puedes observar, la fuerza F no es paralela ni perpendicular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Descomponer a esta fuerza F. Esa fuerza F será 250 por el coseno de 37. Esta de acá componente será 250 por el seno de 37 y de esta forma reemplazo la fuerza F por estas dos fuerzas rojas. Entonces nosotros decimos suma de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Recuerda que las fuerzas que tienen la misma dirección que la aceleración son positivas. En este caso, 250 por el coseno de 37. Y la que se opone es la fricción, menos la fricción. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Pongo 250 coseno de 37. ¿Cuánto es? Es 4/5, ¿no? 4/5. Fricción se calcula como el coeficiente mu por la normal, que es mg. Y eso es igual a la masa por aceleración. Entonces vamos a calcular, acá vamos a poner mu por la normal. Mu por la normal. Así se define la fuerza de fricción. Entonces necesito la normal, entonces aplicamos en el eje Y, suma de las fuerzas en el eje Y. No hay aceleración en el eje Y, el bloque no se mueve en el eje Y, entonces la aceleración es 0, fuerza resultante en el eje Y igual a 0.
puedo decir que la fuerza que apunta arriba igual a la fuerza que apunta abajo. Hacia arriba, por favor, ese micrófono tenemos hacia arriba 150. Micrófono, apaguen, por favor. A ver, vamos a salir de acá. ¿Quién está con el micrófono? Ya estamos. Estábamos en el eje 50 seno. Hacia arriba también está apuntando la normal. Y hacia abajo el peso. Los reemplazamos y hallamos la normal. Decimos normal más 250, el seno de 36 quintos, la gravedad es 10. Entonces me ayudan a operar. Quinta 1, quinta 50, entonces ya tienes la normal. Va a ser 250 menos 150. ¿Cuánto es la normal? 100, ¿no? La normal es 100. ¿Todos de acuerdo, chicos? 100 newton. Entonces, ¿sí? Entonces acá simplifico. Acá me sale 50. 50 por 4 es 200. Menos el coeficiente de fricción es 0,5. La normal es 100. La masa es 200, es 25. La aceleración es la que quiero calcular. Tengo 200 menos, acá me queda igual a 50. 50 igual a 25A. Tiene 150 igual a 25A. ¿Me dices cuánto es la aceleración? Sí. ¿Cuánto es la aceleración? 6. ¿Cuánto? ¿6? 6. 6. Quinta 5, quinta 30 y la aceleración es 6. 6 metros segundo al cuadrado. 6, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? Entonces no te olvides que si existe aceleración, es porque nosotros decimos acá la fuerza resultante es diferente de cero. Entonces, esta caja hay dos posibilidades, que se mueva en el eje X, a la derecha o a la izquierda. Entonces, hemos indicado que la fuerza resultante es masa por aceleración. Las fuerzas tenían que ser paralelas a la aceleración. Por eso es que hemos descompuesto la fuerza F. Pues para hallar la aceleración necesitaba la fuerza de fricción. Fricción es mu por la normal. Necesito la normal. La normal se encuentra en el eje Y. Recuerda que en el eje Y no hay aceleración, porque este bloque se mueve solamente en el eje X. Entonces hallamos la normal para poder determinar la fuerza de fricción. Veamos el ejercicio número 3. Dice, en el interior de la cabina de un ascensor se encuentra un joven de 60 kilogramos, parado sobre la base del ascensor. Entonces, este es el ascensor. Vamos a decir, este es el ascensor. Ahí está. Ahí está la persona parada. Y me dice que el ascensor asciende con una aceleración cuya magnitud, entonces el ascensor está subiendo
está subiendo, entonces acá hay una aceleración hacia arriba, cuya magnitud es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Me piden que determine la fuerza que ejerce la base del ascensor sobre el cobre. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar todas las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre de la persona. Entonces, yo voy a sacar acá la persona y voy a dibujarle todas las fuerzas que le afectan a la persona. Ahí está. Entonces, nosotros decimos que la aceleración tanto del ascensor como de la persona es la misma. O sea, acá ellos tienen una aceleración también hacia arriba. Entonces, hacemos el diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas le afectan a esta persona? Le está afectando su peso. Acá el peso siempre es hacia abajo. Y el piso del ascensor está ejerciendo una fuerza sobre la persona. Y esa fuerza es la fuerza de reacción. Justamente esa es la que me piden. Entonces aplicamos y decimos la aceleración está en el eje Y. Entonces, suma de las fuerzas en el eje Y es masa por aceleración. Las fuerzas que tienen la misma dirección que la aceleración son positivas, o sea, la reacción. La que se opone en contra es el peso. Es igual a la masa por aceleración. La reacción será igual. La masa de la persona es 60. Recuerda que la gravedad es 10. La masa 60. La aceleración es 3. Entonces tenemos que la reacción es, ¿cuánto? Acá tenemos 180 menos, en este caso más 600. ¿Cuánto es la reacción? La reacción va a ser 780 newton. Si la aceleración hubiera sido hacia abajo, entonces la que hubiera sido positiva sería el peso y la negativa la reacción. Entonces, es importante que coloquemos la dirección de la aceleración para tener en cuenta qué fuerza es positiva y qué fuerza es negativa. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Los escucho? Claro. Ok. Vamos a tomar una captura del ejercicio 4 para poder analizarlo. Este es el ejercicio número 4. Ahí está el ejercicio número 4. Entonces, en este ejercicio número 4, como pueden observar, es un esquiador, se desliza por una rampa. Esta rampa tiene un ángulo de inclinación de 37 grados. Este ángulo es 37 grados. Entonces me dice que el esquiador junto con su equipo, ¿no?, del esquí, su masa total es de 80 kilogramos. Además de ello, hay un coeficiente de fricción de 0,2. Me piden que determine la aceleración. Entonces, lo mismo acá hacemos. Esta es la rampa. Esa es la rampa. Entonces, vamos a dibujar todas las fuerzas que le afectan. Le afecta el peso. Ahí está el mg. Por este otro lado, está la normal. ¿Qué otra fuerza habrá? Fricción, rozamiento en contra del movimiento. Si este esquiador empieza a bajar, entonces la fricción va en contra de la fricción. Entonces recuerda que las fuerzas tienen que ser paralelas o perpendiculares a la aceleración. En este caso el peso no es paralela ni perpendicular,
Es por eso que tenemos que descomponerlo. Si este es 37, este angulito también es, vamos a ver, 37, ¿no? Entonces compongo en esta componente y en esta componente. Este es el MG coseno de 37 y este de acá es el MG seno de 37. Entonces, cuando nosotros decimos suma de las fuerzas paralelas al plano inclinado es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas están a favor de la aceleración? Estará el MG seno de 37 y en contra está la fricción, igual a la masa por aceleración. Lo reemplazamos, la masa es de 80, la gravedad es de 10. Recuerda que el seno de 37 es 3/5. Me faltaría la fricción, que se define como el coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Acá tengo la masa, que es 80, y de esta forma determinaríamos la aceleración. Entonces necesito la normal, hay que hallar la normal. La normal lo calculamos en el eje perpendicular, decimos suma de las fuerzas perpendiculares al plano inclinado es igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas perpendiculares a la aceleración, ¿quiénes son? Tenemos la normal, ¿no? En este caso no hay aceleración, profesora, sí, no hay aceleración en el plano perpendicular, es igual a 0. De esta forma yo digo, la normal va a ser, para que sea igual a 0, la normal tiene que equilibrarse con el MG coseno de 37. Entonces la normal es la masa, que es 80, la gravedad, que es 10, el coseno de 37 es 4/5. Simplifico y ¿qué me queda? ¿Cuánto vale la normal, chicos? ¿Me ayudan? Quinta 1, quinta 2. ¿Cuánto es la normal? ¿Cuánto sale la normal? 640. 640 newton. Entonces acá nosotros simplificando, quinta 1, quinta 2, tengo, ¿cuánto? Es 80 menos el coeficiente de fricción, 0,2, la normal es 640 y ya tengo la aceleración. Tenemos 480 menos, acá es 8, 128 igual a 80. ¿Cuánto vale la aceleración? Me indican. Esto de acá es 352. ¿Cuánto sale la aceleración? Eso sale 4,4 metros segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, recordemos que las fuerzas deben ser paralelas a la aceleración o perpendiculares. Y si no es así, tenemos que descomponer. ¿Alguna pregunta, chicos, con este ejercicio? ¿Ninguna? Ok. Para resolver el ejercicio 4, ese es el ejercicio 4, observo que están comparando el movimiento de un avión con el movimiento del yoyo, ¿no? De ese yoyo. Entonces la trayectoria que va a describir ya no es una línea recta, la trayectoria ya va a ser una circunferencia. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en ese caso.
otro ejercicio vamos a ver? Entonces, seguimos con la teoría para poder resolver el ejercicio número 5. Decimos, en un movimiento circular, recuerda que en un movimiento circular, la clase pasada vimos que teníamos dos aceleraciones. Digamos, acá está este cuerpo que se está moviendo en esta dirección. Entonces vimos que habían dos fuerzas, dos aceleraciones. Una aceleración que apuntaba al centro, que era la centrípeta, y una aceleración tangencial. Y vimos que la aceleración resultante lo podíamos hallar por Pitágoras, ¿no? Entonces lo mismo acá, la fuerza resultante es la masa por la aceleración total. Entonces, acá hay una fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante. Esta fuerza resultante tiene dos componentes. Una componente que apunta al centro, que se le llama fuerza centrípeta, y una que es paralela, fuerza tangencial. Entonces tengo la fuerza tangencial, que es masa por la aceleración tangencial, y tengo la fuerza centrípeta, que es masa por la aceleración centrípeta. Cualquiera de las dos. Recordar entonces que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que lo puedes escribir como velocidad lineal al cuadrado sobre radio. O también puedes decir la fuerza centrípeta es masa por la aceleración centrípeta, que es la angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de estas dos formas te permite hallar la fuerza centrípeta. Además de ello, puedo decir que la fuerza centrípeta lo podemos calcular como la suma de las fuerzas que apuntan hacia el centro menos la suma de las fuerzas que apuntan hacia afuera. Cualquiera de esas formas te permite hallar la fuerza centrípeta. Ese es un movimiento circular. Entonces, resolvemos este ejercicio. Tengo este ejercicio número 5. Este es mi ejercicio 5. Me dice un avión acelera en una pista del aeropuerto para despegar. Un viajero decide determinar su aceleración mediante el uso de su yo-yo y comprueba que la cuerda del mismo forma un ángulo de 37 con la vertical. ¿Cuál es la aceleración? Entonces, vamos a ver. Si nosotros hacemos el diagrama de fuerzas de este yo-yo, a este yo-yo le afecta su peso. Este es el MG. ¿Qué más? Le está afectando la tensión. Esta es la tensión. Esa es la tensión. Entonces, nosotros decimos
nosotros decimos, recuerda que este es el avión, pues este es el avión. Este es el avión. Este avión se está moviendo por la pista. El avión se mueve en una pista, ¿no? Horizontal antes que despegue. Entonces, este avión tiene que acelerar para que pueda despegar. Entonces, la aceleración, para poder hallar la aceleración del avión, el viajero hace un experimento y lo compara con la aceleración del yoyo. Entonces, vamos a hallar la aceleración del yoyo y del avión, son iguales. Entonces, para eso hacemos, si la aceleración es en el eje X, acá también habrá una aceleración en el eje X. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las fuerzas tienen que ser paralelas o perpendiculares. Entonces, ves que la tensión hay que descomponer en esta componente y en esta componente. Si este es 37, este angulito es 37. Entonces tengo, este será la tensión por el seno de 37 y esta es la tensión por el coseno de 37. Entonces nosotros decimos suma de las fuerzas en el eje Y igual a 0 porque no hay aceleración. Por lo tanto, la fuerza que apunta arriba igual a la fuerza que apunta abajo. El T coseno de 37 va a ser igual al peso. Entonces le llamo ecuación 1. Puedes hallar la tensión. Luego trabajamos en el eje X. Hay aceleración, masa por la aceleración. La única fuerza en el eje X, ¿quién es? La única fuerza es el T seno de 37, va a ser igual a la masa por la aceleración. Tienen dos ecuaciones, entonces tú puedes decir que si tú divides la ecuación 2 entre la ecuación 1, ¿qué te da? Divídelo, te va a salir el T seno de 37 sobre el T coseno de 37 va a ser igual a la masa por la aceleración sobre el peso. Podemos simplificar, acá me sale la tangente de 37 es igual a la aceleración sobre la gravedad. Y hallamos. Recuerda que la tangente de 37, ¿cuánto es la tangente de 37? ¿Me ayudan a recordar? La tangente es 3 cuartos. 3 cuartos igual a la aceleración, la gravedad es 10. ¿Cuánto es la aceleración? Es 30 sobre 4. ¿Cuánto es? 7,5. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Los escucho, los leo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Respecto a este ejercicio. Entonces, en este ejercicio me están diciendo que tengo un avión que acelera en la pista del aeropuerto. Esta es la pista del aeropuerto. Pues, esta es la pista del aeropuerto. Entonces, para que pueda despegar este avión, necesita acelerar. Entonces, este avión se está moviendo sobre una pista horizontal en el eje X. Entonces, para poder hallar la aceleración, necesitaría saber la fuerza de rozamiento, peso del avión, todo ello. Pero para eso me está diciendo que uno de los pasajeros, para poder hallar la aceleración del avión, decide utilizar su yoyo, ¿no? Entonces, la aceleración del yoyo va a ser equivalente a la aceleración del avión. ¿Se entendió el ejercicio 5? Los escucho, los leo. Sí, mis. Ok. Vamos. Este es el ejercicio 6. Me dice, el saltador es un juguete para niños, ¿no? Está compuesta, ¿no? Que está compuesta por un resorte. Si un niño de 20 kilogramos se sube al saltador, cuya constante de elasticidad es K,
La deformación es 10 centímetros. Determine cuál sería la máxima deformación del muelle si el niño aumenta su masa. Entonces, para ello, vamos a hablar acerca de esta fuerza. No sé si está acá. Vamos a hablar acerca de la fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza que aparece en resortes. Esta fuerza elástica lo que va a medir es cuánto el resorte se ha estirado, cuánto el resorte se ha deformado, ya sea estirarlo o comprimirlo. Recuerda que nosotros tenemos que graficar fuerzas y es importante la dirección, indicar la dirección de las fuerzas. Entonces, esta fuerza elástica que le ponen así, su dirección es equivalente a la fuerza recuperadora. Entonces, la fuerza elástica es la fuerza recuperadora. Esta es la fuerza recuperadora. Entonces, la fuerza elástica es la fuerza recuperadora. Y para determinar la magnitud, simplemente utilizas la ecuación. La magnitud lo determinas como la constante de elasticidad por la deformación del resorte. No te olvides que la fuerza elástica es la fuerza recuperadora. ¿Ya? Es eso. Entonces, yo puedo tener un resorte, ahí está, y un bloquecito. Entonces observas que este resorte se va a mover, se va a estirar hacia abajo, entonces debe haber una fuerza recuperadora hacia arriba y esa es la fuerza elástica. Es eso. La fuerza elástica y la fuerza recuperadora tienen la misma dirección. Podemos graficar y ver cómo la fuerza elástica depende de la deformación. Ahora vamos a hablar acerca de la estática. La estática estudia el equilibrio de las fuerzas. Recuerda que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, puede estar en reposo o puede moverse con velocidad constante. Entonces, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre los cuerpos deben cumplir dos condiciones. Recuerda que estas fuerzas que actúan sobre los cuerpos pueden ser fuerzas concurrentes o fuerzas paralelas. Entonces, las fuerzas concurrentes pueden trasladar a los cuerpos, mientras que las fuerzas paralelas pueden hacer que los cuerpos giren, roten. Entonces, para cada una hay una condición. Entonces, ¿cuáles son ellas? Revisemos. Tenemos, entonces, aquí llamamos fuerzas concurrentes a fuerzas que se intersectan en un solo punto. ¿Ven? Se intersectan en ese punto. Entonces, ¿qué condiciones deben cumplir esas fuerzas? Tenemos la primera condición que me dice que la fuerza resultante es igual a 0. Entonces, la fuerza resultante es igual a 0. Por lo tanto, nosotros decimos que si yo sumo todas esas fuerzas, debe ser igual a 0. Recuerda que estábamos hablando de la primera condición del equilibrio. ¿Qué te dice? Que la fuerza resultante para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. ¿Te acuerdas cuando la fuerza resultante era igual a 0? Tú lo puedes hacer, aplicas. ¿Cómo sumas fuerzas? Lo puedes aplicar sumando y poniendo un polígono cerrado. O si quieres, dice suma de las fuerzas en el eje X igual a 0, descomponiendo igual a 0. Cualquiera de las dos. Recuerda que para sumar vectores ya hemos aprendido en el tema de vectores. Puedo sumar vectores aplicando el método de paralelogramo o descomponiendo. Y si la suma de las fuerzas es igual a 0, es porque estás formando tu polígono cerrado. Así, tu polígono cerrado.
o estás descomponiéndolo. De eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? De eso es lo que estamos hablando ahora. La primera condición del equilibrio. Revisemos entonces un ejercicio. Tenemos este ejercicio. Número 6 me dice, el saltador, ya estábamos hablando acerca de un niño, ¿no? Un niño que está sobre el saltador. Pues imaginemos que es este niño. Vamos a ver. Solución. Entonces, un niño se va a subir al saltador. El primer niño que se sube tiene una masa de 20 kilogramos. Y cuando este niño de 20 kilogramos se sube sobre el saltador, la deformación va a ser de 10 centímetros. O sea, 10 centímetros en metros lo puedo colocar igual a 0,1 metro. Entonces, aquí está el niño. Ahí está el niño. Está sobre el saltador. Entonces, el niño está presionando el saltador que está en su interior. Pues tiene un resorte, lo está presionando. Ahí está, lo presiona. Entonces, este niño va a lograr deformar a resorte. Entonces, acá hay una fuerza sobre el saltador. Esta fuerza es el peso, el mg. Ese es el peso. Entonces, cuando el niño, así como hay una fuerza elástica, que es la fuerza recuperadora, ¿no? Acá hay otra fuerza, que es la fuerza recuperadora. Es la fuerza elástica. ¿Está? Entonces, decimos, así está el niño, entonces logro una deformación máxima. Esta es la deformación. Cuando la deformación es máxima, entonces se encuentra en equilibrio. La velocidad del niño va a ser 0. Entonces, suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, arriba igual a abajo. Entonces, por este lado tengo la fuerza elástica es igual al peso. Recuerda que la fuerza elástica es K por X. Entonces, K, la deformación en este caso es 0,1, la masa del niño es 20, la gravedad es 10. Entonces, acá tenemos que la constante elástica es 200 sobre 0,1. ¿Esto cuánto es? 2000, ¿no? 2000 newtons sobre metros. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la constante elástica del resorte. Entonces acá nosotros vamos a hacer para otro niño. Para un niño que tiene una masa de 8 kilogramos, no, si la masa aumenta en 8, entonces ya la masa ya no va a ser 20. Ahora, ¿cuánto va a ser? La masa ya no va a ser 20 porque la masa está aumentando en 8. 20 más 8, la masa total 28 kilogramos. Entonces, para este niño de 28 kilogramos, ¿cuál será la deformación del resorte? Lo mismo, aquí está el niño, es un niño más gordito, tiene mayor masa, entonces este niño va a deformar es el mismo resorte porque es el mismo saltador. Entonces el mismo saltador. Entonces si es el mismo saltador, este saltador tiene una constante elasticidad que es la misma que acá. Entonces hacemos el diagrama de fuerzas. Aquí está el peso del niño y acá está la fuerza elástica, ¿no? Entonces acá yo voy a decir
Suma de las fuerzas en el eje Y igual a 0, arriba igual a abajo. Y reemplazamos. La fuerza elástica es igual al peso. Acá será K por un X2, hay otra deformación. Reemplazamos, la constante de elasticidad es 2000, la deformación, la masa es 28, la gravedad es 10. ¿Cuánto vale? Mitad sería 14, 14 y ceritos más, por 10 a la menos 2 metros. Eso le puedes poner como 14 centímetros. ¿Todos de acuerdo? Y esa sería mi respuesta, 14 centímetros. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio es porque puede estar en reposo o puede moverse con velocidad constante. Revisemos el ejercicio 7. Este es el ejercicio 7. Voy a tomarle captura al ejercicio 7. Entonces acá, por ejemplo, es un atleta que está suspendido de cuerdas, ¿no? Y acá tenemos helicópteros. Este es el ejercicio 9. Ya está. Entonces tenemos este ejercicio 7. Tenemos un atleta de 49 kilogramos y 1,70 m de estatura. Realiza ejercicios de anillas, denominado el Cristo, ¿no? Donde sus brazos, donde se encuentra inmóvil y sus brazos los pone extendidos en forma horizontal, como se muestra en la fotografía. Indica que el ángulo con la vertical de los cordones de los que cuelga es de 10 grados. Determine la tensión de los cordones. Me dice así. Determine la tensión de los cordones. Entonces veamos la solución. Entonces digamos que acá se encuentra este hombre. Son los brazos del hombre.
Ahí está. El hombre está algo así. Entonces, este hombre lo estoy dibujando, pues voy a dibujarlo en el plano cartesiano, las fuerzas que le afectan. Este hombre está sujeto de unas cuerdas. Acá hay cuerdas. Está sostenido de una cuerda y acá está sostenido de otra cuerda. Por dato de problema me dice que las cuerdas de las que se sostiene con la vertical están formando un ángulo de 10 grados. O sea que esto es 10 grados y esto es 10 grados. ¿Ya? 10 grados y 10 grados. Entonces vamos a dibujar y vamos a asumir que las cuerdas son las mismas, por eso la tensión acá, hay una tensión y esta tensión son iguales. Acá está el peso, el mg. Entonces, si yo quiero aplicar el método de descomposición, hay que descomponer estas tensiones en esta componente y en esta componente. Será T coseno, ¿no? En este caso T coseno de 10. Y este será T seno de 10. Lo mismo por acá. Acá está el T coseno de 10. Y acá estará la otra fuerza de T seno de 10. Entonces, como se encuentra en reposo, me dice así. Acá se encuentra inmóvil. Entonces está inmóvil. Significa que se encuentra en reposo. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio. Cuando se encuentra en equilibrio, la fuerza resultante es igual a 0. Entonces tú puedes decir, suma de las fuerzas en el eje X igual a 0, y también puedes decir que la suma de las fuerzas en el eje Y igual a 0. Y te das cuenta, pues, que las fuerzas en el eje X se equilibran, se anulan, y en el eje Y también se deben anular. Para que se anulen, la fuerza que apunta arriba debe ser igual a la fuerza que apunta hacia abajo. Hacia arriba apuntan dos tensiones, lo puedes sumar, 2t coseno de 10, y abajo el peso. Entonces, de esta forma puedes hallar la tensión. Lo tenemos así. 2t, recuerda que por dato del problema, el coseno de 10 me dicen que es 0,8. 0,8. 0,98. La masa es de 49 y la gravedad es de 10. Entonces, lo único que vamos a hacer es operar. Tenemos que la tensión va a ser igual a 490 sobre 2 por 0,98. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto es igual a 250 newton. Y esa es nuestra respuesta, 250 newton. Entonces, recuerda que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, puedes decir que la suma de las fuerzas es igual a 0, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna reacción para este ejercicio 7? Oh, claro. Entonces, acá hemos aplicado, para poder hallar la fuerza resultante, igualarlo a 0, he aplicado el método de descomposición, ¿ya? Porque justamente acá me daban el coseno de 10 grados. Revisemos el ejercicio 8. En este ejercicio 8, la misma idea. Tengo dos helicópteros que están yendo a rescate. Utilizan a rescate de una ambulancia, ¿no? Lo están sosteniendo una ambulancia.
en equilibrio, o sea que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Me dan el peso de la ambulancia, entonces vamos a hacer el diagrama de fuerzas de la ambulancia. O sea, la ambulancia lo está sosteniendo esta cuerda, entonces acá hay una tensión, la tensión de la cuerda BC. Acá hay otra tensión, esta es la tensión de esta otra cuerda, que es la cuerda AB. Y acá está el peso. Acá está el peso, que es el peso de la ambulancia, que es igual a 10 newton. Ahí está, peso. 10 kilonewton. Entonces, kilo. ¿Cuánto vale un kilo? 1000, ¿no? Entonces sería 10.000, ¿no? 10.000. 10.000. ¿O le pongo? Pues así mejor. Lo voy a borrar y le voy a poner 10 kilonewton. Y al final lo reemplazo. Porque como todas las respuestas están en kilo, entonces le pongo 10 kilonewton. Ya está. Entonces, lo que tú puedes hacer es, como se encuentra en equilibrio, la fuerza resultante es igual a 0. Esta fuerza resultante lo puedes hacer con el método de descomposición. O puedes dibujar tu polígono cerrado. Método de descomposición lo dibujas en el plano cartesiano y lo descompones. Pues acá nosotros tenemos, por ejemplo, este es tu plano cartesiano, el eje Y, este es el eje X, y acá se encuentra esta fuerza. Esta es la tensión BC. Este angulito es beta y beta es 53. Esta es la otra tensión AB. Y este angulito es alfa y alfa es 37. Y eso es el peso. El peso que es de 10 kilonewton. Lo podemos descomponer y hallamos. Pero también puedo utilizar el método del polígono. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a formar nuestro polígono cerrado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trasladando las fuerzas. Trasladando las fuerzas. Puedes aprovechar diciendo que las tensiones son perpendiculares, ¿no? Esta tensión BC lo voy a trasladar y lo voy a colocar más abajo, acá. Acá yo tengo la tensión AB. Tensión AB. Ahí está. Está la tensión AB. Entonces, esta tensión BC lo voy a colocar más abajo para que sea un polígono cerrado. Tienen que estar ordenados las fuerzas. Final, inicio. Esta es la tensión BC. Mira, son perpendiculares, eso es cierto, mira. Es 90. Y por acá voy a dibujar el peso, que es una fuerza que apunta hacia abajo, vertical. Ahí está, este es el peso. Este es el peso, que es igual a 10 kilonewton. Este es un polígono cerrado, pues, ¿no? Este es polígono cerrado, ¿no? ¿Están ordenados? ¿Todos de acuerdo? Final, inicio, ¿están ordenados? Sí, están ordenados. Entonces necesito ángulos para poder hallar la proporción. Entonces tú dices, el ángulo que forma el peso, porque si tú lo pones, el peso está en el eje Y, con la tensión AB con el eje Y forma 37 grados. La tensión AB con el eje Y forma la tensión AB, la tensión AB, la tensión AB con el eje Y forma 37 grados. De 37. Y este es 53. La tensión BC con el peso forma 53, mira. Con el eje Y forma 53. Entonces tú dices, esto es como 2A. Pues A es igual a 5 kilonewton. Este es como 3A. Y este es como 4A.
Entonces ya tienes la tensión AB es 4 veces A, pero A vale 5K. Entonces tienes el 8, tienes el, ¿cuánto? ¿Cuánto sería? El 20. ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? Y acá tengo la tensión BC, que sería el BC, que sería 3K, pero el A vale 5. 5. ¿Estaría bien? ¿O dónde estamos fallando? Los escucho, los leo. A, B, nada, estamos fallando. La hipotenusa no es 2A, la hipotenusa es 5A. ¿Ya? El triángulo de 37 y 53 es 5A, 4A, 3A. Entonces acá la hipotenusa, entonces el A no es 5A, sino es 2. 2, ¿ya? ¿Todos de acuerdo, chicos? Los leo, los escucho. Entonces acá tengo el 8 kilonewton y este es igual al 6 kilonewton. No, los catetos no pueden ser mayores a la hipotenusa, pero siempre son menores. Entonces la tensión AB 8 y la tensión BC 6. ¿Se entendió? Los escucho, los leo. ¿Cómo vamos, chicos? Muy bien. A ver, tenemos preguntas de la alumna Camila, que lo acabo de leer. ¿Qué parte, Camila, no entendiste bien? ¿A qué te refieres? Lo mismo para Samuel, si está ahí, por favor. Los escucho. Cualquiera de los dos puede encender su micrófono para poder reforzar la parte que no han entendido, volverlo a explicar quizás. Bueno. Fue de las primeras diapositivas, pero específicamente sobre qué. Pues cuando nosotros estudiamos, vamos a mantener. Nuestro objetivo es resolver estos ejercicios de clase, ¿no? Entonces, para poder resolver, por ejemplo, el ejercicio número 1, para poder resolver, necesitaba determinar la aceleración. Quiero hallar la aceleración. Necesitaba determinar, mejor dicho, la fuerza. Pero la fuerza depende de la aceleración. Para poder hallar la fuerza, necesito hallar la aceleración. Entonces, tengo que hallar aceleración. Y en este ejercicio me dan la ecuación de la posición. Esta es la ecuación de la posición. Esta ecuación de la posición te permite conocer la aceleración. Entonces, luego, ¿qué hago? Hallo fuerza. Entonces, mi objetivo es hallar fuerza. Entonces, para hallar fuerza, ¿qué es lo que vamos a aplicar para hallar fuerza? Para hallar fuerza, necesito saber las leyes de Newton. ¿Dónde hay aceleración? Donde hay aceleración es en la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Entonces, la fuerza depende de la aceleración. Entonces, ya puedo determinar. Con este ejercicio puedo determinar ya
Si conozco la aceleración, puedo conocer la fuerza. Fuerza resultante, masa por aceleración. La masa es 5, la aceleración es menos 4, la fuerza es menos 20. Pero en el ejercicio, como te dicen magnitud, le tomo el valor absoluto. Ese es el objetivo. Para este ejercicio número 4, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar todas las fuerzas que le afectan. Entonces acá yo tengo un cajón, tiene peso, el peso siempre se apunta hacia abajo. Este cajón está sobre un piso horizontal, entonces hay normal, la normal es una fuerza como tratar de empujarlo, y este hombre lo está jalando con una fuerza F. Entonces, para este ejercicio me piden que haya la aceleración. Recuerda que la aceleración depende de las fuerzas. La aceleración se encuentra en el eje X. Entonces, ¿qué estoy haciendo con las fuerzas? Pues estoy descomponiendo en el eje X y en el eje Y. Como la aceleración se encuentra en el eje X, decimos fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración. Entonces, de esta forma hallamos la aceleración, pero necesitaba primero hallar la normal. La normal se encuentra en el eje Y, pero en el eje Y no hay aceleración, por eso decimos que la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0 y determinamos la normal para poder luego reemplazarlo y hallar la aceleración. ¿Ven? Es eso. Esto es referente a la segunda ley de Newton. Lo mismo acá. Quiero determinar una fuerza, quiero determinar la fuerza que ejerce la base del ascensor sobre la persona. Recuerda que para que puedas determinar fuerza necesitas aceleración. Y justamente en este ejercicio te están dando la aceleración que apunta hacia arriba porque está ascendiendo. Entonces, las fuerzas, dibujo las fuerzas que le afectan a la persona, es el peso y la reacción, y aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Quién es positiva? ¿Qué fuerza es positiva? Me fijo la dirección de la aceleración. La fuerza que tiene la misma dirección que la aceleración es positiva. Reacción positiva, peso en contra, negativa. Y de esta forma hallo esta fuerza que es la reacción. Para el ejercicio número 4 es igual, me piden que determine la aceleración. Recuerda que para que tú determines la aceleración necesitas hallar la fuerza resultante. Fuerza resultante, masa por aceleración. Sino que en este caso estamos descomponiendo las fuerzas. Fuerzas perpendiculares y fuerzas paralelas. Dibujo todas las fuerzas que le afectan al esquiador y descompongo el peso para obtener fuerzas perpendiculares y fuerzas paralelas. Fuerza resultante en el eje paralela, masa por aceleración. Para poder hallar ello, necesitaba la normal. Hallamos la normal y luego reemplazo y me puedo determinar la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Cuando hay aceleración, segunda ley de Newton. Para este ejercicio número 5, igual. ¿Por qué digo que la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0? Porque el movimiento del yo-yo lo relaciona con el movimiento del avión. El avión al inicio se está moviendo por la pista. Está acelerando en la pista del aeropuerto. Entonces está moviendo en el eje X. Por eso que en el eje Y lo pongo igual a 0. Entonces, fuerza resultante solamente hay en el eje X, masa por aceleración. Y de esta forma puedo relacionar estas dos ecuaciones y determinar la aceleración. Eso es lo que hemos visto. Luego, para el ejercicio número 6, ya estamos hablando de los cuerpos que se encuentran en equilibrio, en reposo. Este niño está sobre el saltarín, que está formado por un resorte, lo está presionando, lo deforma, está en reposo. ¿Por qué sé que está en reposo? Porque la deformación es máxima. Entonces, acá hablamos de los cuerpos en equilibrio. Suma de las fuerzas igual a 0. Esa es la primera ley de Newton, ¿no? Suma de las fuerzas igual a 0. Lo mismo para este ejercicio número 7.
está inmóvil, eso significa que está en reposo, está en equilibrio, la fuerza resultante es igual a 0. Tú puedes hallar la fuerza resultante utilizando los métodos que hemos aprendido en el tema de vectores. Recuerda que puedes hallar el vector resultante descomponiendo en el plano cartesiano o formando tu polígono cerrado, como tú quieras. ¿Sí? Sino que acá, como me daban el coseno, decidí descomponerlo. Mientras que en este ejercicio número 8 lo que decidimos es formar nuestro polígono cerrado. ¿Lo pude haber hecho descomponiendo? También lo pudiste haber hecho. ¿Sí? Está. Entonces, recordemos que cuando nosotros hemos hablado acerca de la segunda ley de Newton, dijimos también que existía aceleración. Decimos así. Si habíamos dicho, si la fuerza resultante es diferente de 0, entonces existe una aceleración. ¿Cómo es esta aceleración? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante, pero inversamente proporcional a la masa. Esta es la segunda ley de Newton. De acá despejas y dices fuerza resultante es masa por aceleración. Masa por aceleración. Esto es cuando tú tienes un móvil que se mueve en línea recta. Entonces, ¿qué sucede si se mueve si el movimiento, como una observación, en un movimiento circular? En un movimiento circular y tú no tienes fuerzas en el eje X, fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tienes en un movimiento circular? Por ejemplo, acá, digamos que este está moviéndose y acá tú tienes unas fuerzas que apuntan al centro, que se les llama fuerzas centrípetas, y tienes unas fuerzas que son las fuerzas tangenciales. Son perpendiculares y a estas dos tienes la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración total. Lo puedes hallar descomponiendo. Esta fuerza resultante tiene una componente tangencial que depende de la aceleración tangencial y tiene una componente radial que depende de la aceleración centrípeta. Entonces recordar que nosotros la clase pasada hemos hallado aceleración centrípeta y vimos que la aceleración centrípeta lo podía poner en función de la velocidad lineal y radio, o también lo podía poner en función de la velocidad angular y el radio, cualquiera de las dos. Eso es lo que vimos la clase pasada. También podemos decir que la fuerza centrípeta lo podemos hallar como la suma de las fuerzas que apuntan hacia el centro menos la suma de las fuerzas que apuntan hacia afuera. Es eso. Eso es lo que vamos a aplicar cuando tengamos un movimiento circular. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Entonces, si no se entendió, lo reforzamos con los ejercicios de clase referentes a este tema. ¿Ya? Este es el ejercicio número 9. Como puedes observar, la trayectoria de este automóvil es una pista circular. Me están dando el radio también. Me dice, me piden que determine la fuerza resultante. Me piden que determine la fuerza resultante.
Entonces nosotros decimos, finalmente, puedo poner así, finalmente me piden que determine la fuerza resultante y esa fuerza resultante depende de esta aceleración, de la aceleración total. ¿Y te acuerdas cómo se hallaba la aceleración total? ¿Te acuerdas cómo se hallaba la aceleración total? La clase pasada vimos que la aceleración total dependía de la aceleración centrípeta y de la aceleración tangencial. Necesito eso. Aceleración centrípeta. Recordar que la aceleración centrípeta lo puedes escribir como la velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Y la hallamos. Aceleración centrípeta es lineal al cuadrado, por dato del problema es 10 al cuadrado. El radio me dicen que es 100. El radio es 100. ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? 1. Esa es la aceleración centrípeta. 1 al cuadrado. Más la aceleración tangencial, ¿cómo lo calculamos? ¿Te acuerdas? La aceleración tangencial era igual a ¿quién? Me falta hallar la aceleración tangencial. ¿Me da el problema? Sí, me está dando el problema que la aceleración es dato. Raíz de 3. Este es dato. Dato. 3. Entonces acá yo tengo el raíz de 3 al cuadrado. ¿Cuánto te va a quedar? Va a quedar la aceleración como 1 más raíz de 3 al cuadrado, 3. Y esto te sale 4. Y raíz de 4 es 2. Ya tienes la aceleración total. Entonces ya puedes hallar la fuerza resultante. La masa del automóvil es de 1000 por la aceleración, que es 2. Entonces ya tenemos que es de 2000 newton. ¿Se entendió el ejercicio? Reacciones para este ejercicio, por favor. Los escucho, los leo. Sí. Vamos, chicos. Me pedían acá hallar fuerza resultante. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Los escucho, los leo. Reacciones, por favor. Sí. Vamos bien, entonces. Ok, entonces revisamos nuestro ejercicio 10. Miren, este ejercicio 10 se tiene un automóvil de 1000 kilogramos que se va a mover sobre una pista curva, ¿no? Y me dan el radio de esta curva, que es de 100 metros. Si el auto tiene una rapidez tangencial de 20 metros sobre segundo y está a punto de patinar, determina el coeficiente de fricción. Ahí está, mira. Como tú puedes observar, esta fuerza de fricción va a evitar, te dice, que el auto patine. Entonces, si este es el centro, entonces ahí está. Este es el centro, cuyo radio es R, y aquí está el auto. No sé, ahí está el auto. Entonces, hay fuerzas
que van a hacer que este auto se encurve. Esta fuerza es la fuerza de fricción. Mira, apunta al centro. Fricción apunta al centro. Y bueno, también tiene peso, pues, ¿no? Acá hay un peso. Entonces tú puedes dibujar la fuerza de fricción y también puedes dibujar el peso, el MG. El MG. Entonces, nosotros decimos fuerza centrípeta es igual. Te están dando la velocidad lineal. Lineal a la fuerza centrípeta, tú puedes escribir como masa, velocidad lineal al cuadrado sobre radio. La fuerza centrípeta también, recuerda que tú dices que lo puedes decir como las fuerzas que apuntan al centro. Entonces tú puedes decir, mira, fuerza centrípeta, profesora, es la masa que vale 1000, la velocidad es 20, lo elevo al cuadrado, y el radio, que es igual a 100. Entonces ya tienes tu fuerza centrípeta. ¿Cuánto es tu fuerza centrípeta acá? Tú dices acá 2 ceros, se van con estos 2 ceros. Tienes 400 y un 0, 4000. 4000 newton. Pero recordar que la fuerza centrípeta también lo puedes calcular como la suma de las fuerzas que apuntan hacia el centro menos la suma de las fuerzas que apuntan hacia afuera. Entonces tú dices, fuerza centrípeta te salió 4000. Va a ser igual. La única fuerza que apunta al centro es la fuerza de fricción. Esta es la fuerza de fricción. Entonces la fuerza centrípeta es la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción es 1, 2, 3. La fuerza de fricción se define como mu por la normal. Entonces acá hay una normal. No es que el carro está en contacto con la pista, entonces hay una fuerza de normal. Y tú dices, suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0, arriba es igual a abajo, la normal es igual al peso. Podemos poner 4000 va a ser igual a mu por el peso. Y ya sabes cuánto vale el peso, pues, ¿no? La masa es 1000 por la gravedad, que vale 10. Se cancela y tenemos el coeficiente de fricción, que es igual a 0,4. El coeficiente de fricción no tiene unidades. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió, chicos? Me dicen si no han entendido el último ejercicio. Estamos con tiempo. Rosalinda, ¿se entendió el ejercicio 10? Camila, por ahí. Vamos, chicos, los escucho, los leo. Todo claro, me dice Rosalinda. ¿Los demás? A ver. Ahí estaba el ejercicio número 10, se borró. Igual lo podemos volver a hacer. Este era el ejercicio número 10. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el diagrama de fuerzas. Acá estaba el peso. Este era el peso.
y teníamos la fuerza de fricción. Y acá está la normal. Entonces nosotros dijimos que en un movimiento, en todo movimiento circular, siempre hay una aceleración llamada aceleración centrípeta. Entonces, por eso decíamos que suma de las fuerzas en el eje Y no hay aceleración, pues es igual a 0. Decíamos arriba igual a abajo, y de esta forma hallamos la normal. La normal era igual al peso. Luego, como existe aceleración centrípeta, hay fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual masa velocidad al cuadrado sobre radio, dependiendo los datos que te proporcione el ejercicio. Fuerza centrípeta, la única que apunta al centro es la fuerza de fricción. Va a ser igual a la masa velocidad al cuadrado sobre radio. Recuerda que la fuerza de fricción tú lo calculas como el coeficiente de fricción por la normal. La normal es igual al peso. ¿Está? Y de esta forma tú despejas y determinas cuánto es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción será la velocidad al cuadrado sobre la gravedad y el radio. Velocidad al cuadrado, tengo 20 al cuadrado sobre 10 por el radio que vale 100. Tenemos 400 sobre 1000 y esto es igual a 0,4. Y es nuestra respuesta, 0,4. ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo. Todo claro. Todo claro, muy bien. Entonces, en esta semana hemos hablado acerca de fuerzas. Pues existen fuerzas que generan movimiento. Cuando una fuerza genera movimiento, tiene dos posibilidades: que se mueva aceleradamente o se mueva con velocidad constante. Cuando se mueve aceleradamente, cuando existe aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Eso es lo que aplicamos. Fuerza igual a masa por aceleración. Y si se mueve con velocidad constante o está en reposo, lo que nosotros decimos es que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, la suma de las fuerzas es igual a 0. Recuerda que para sumar fuerzas puedes aplicar el método del polígono o el método de descomposición. Formas tu polígono cerrado y te va a salir la fuerza resultante 0. O puedes descomponer y decir que en el eje X es igual a 0 y en el eje Y igual a 0. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es dibujar fuerzas. ¿Qué fuerzas vas a tener? Vas a tener fuerzas, el peso, pues, ¿no? El peso. Y cuando tú tengas peso, siempre ubicas su centro de gravedad, el centro, y ahí está. El peso es una fuerza vertical que apunta hacia abajo. Apunta hacia abajo el peso. El peso siempre apunta hacia abajo. El peso depende de la masa y de la gravedad. En los ejercicios consideramos a la gravedad con un valor de 10, ¿no? Con un valor de 10. También, ¿qué otras fuerzas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la fuerza de rozamiento, que depende del coeficiente de rozamiento. Tenemos fuerza de rozamiento estática cuando no hay movimiento y fuerza de rozamiento cinética cuando hay movimiento. Pues tenemos dos fuerzas. Recuerda que la fuerza de rozamiento estática es mayor que la cinética. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Sus valores siempre oscilan entre 0 y 1. Y siempre el coeficiente estático es mayor al cinético. ¿Qué otra fuerza tenemos que recordar? Tenemos que recordar a la fuerza elástica. La dirección de la fuerza elástica, ¿hacia dónde siempre apunta la fuerza elástica?
La fuerza elástica tiene la dirección de la fuerza recuperadora. La fuerza elástica es la fuerza recuperadora, ¿no? Entonces, para determinar su magnitud, utilizo esta ecuación. La magnitud de la fuerza elástica es la constante elástica, que se representa por K, y la deformación, que se representa por X. Esa es la fuerza elástica. Entonces, es importante colocar la dirección correcta de las fuerzas, ¿no? También hemos visto que los cuerpos pueden estar en equilibrio, o sea, pueden estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. En ese caso hablamos del equilibrio. Y cuando los cuerpos se encuentran en equilibrio, puedo aplicar, decir que los cuerpos se encuentran en equilibrio, se cumplen las dos condiciones. La primera condición, esta es la primera condición del equilibrio que se aplica para fuerzas concurrentes, donde la fuerza resultante es igual a 0. Y la segunda condición del equilibrio, es la segunda condición del equilibrio que se aplica para rotación. Y acá hablamos de que el torque es igual a 0. O sea, la suma de los momentos de fuerza igual a 0. O sea, acá eso se aplica cuando actúan fuerzas paralelas que van a generar rotación. Elijo mi punto de giro y aplicamos el torque. Recuerda que el momento de fuerza es fuerza resultante por la distancia. Fuerza por distancia. Que este momento puede ser positivo o negativo, dependiendo hacia dónde gira, si es dirección horaria o antihoraria. Bueno, chicos, eso sería todo. Entonces, pónganse a repasar. Tienen materiales para que repasen. Y si tienen alguna duda, me lo hacen saber la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes también.